Evangelio de Lucas. La palabra de Dios nos habla precisamente de la fe que debe ser activa, de la entrega sin medida y de amar hasta que duela. Que nuestro amor, nuestra entrega, nuestra generosidad llegue a todos los hombres y mujeres del mundo. Con gozo y fraternidad, iniciemos nuestra celebración. Nos ponemos de pie, recibimos al presbítero doctor Víctor Luis Cabañas, quien celebra esta Santa Misa, y todos juntos, alegres, cantamos. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos reconocemos pecadores ante el Señor y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado al mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado al mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oración.
Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El señorío de Dios es distinto al que ostentan las realidades creadas. Todas han de remitirse a Él, a su amor con el que cuida de todo y lo trasciende todo. Escuchemos las lecturas. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha para someter ante él a las naciones y a desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades, de manera que no puedan cerrarse. Por amor a Jacob, mi servidor, y a Israel, mi elegido. Yo te llamé por tu nombre, te di un título insigne, sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor, y no hay otro, no hay ningún Dios fuera de mí. Yo te hice empuñar las armas, sin que tú me conocieras, para que se conozca desde el oriente y el occidente, que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Canten al Señor un canto nuevo, cante al Señor toda la tierra. Anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Porque el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Los dioses de los pueblos no son más que apariencia, pero el Señor hizo el cielo. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen al Señor, familias de los pueblos. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Entren en sus atrios, trayendo una ofrenda. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Adoren al Señor al manifestarse su santidad, que toda la tierra tiemble ante Él. Digan entre las naciones, el Señor reina. El Señor juzgará a los pueblos con rectitud. Aclamen la gloria y el poder del Señor. Aclamen la gloria y el poder. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saluden a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz. Siempre
damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los recordamos en nuestras oraciones y sin cesar tenemos presente delante de Dios nuestro Padre cómo ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido elegidos, porque la buena noticia que le hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya. Ustedes brillan como rayos de luz en el mundo, mostrando la palabra de vida. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú te fijas en la categoría, no te fijas en la categoría de nadie. Dinos entonces, ¿qué te parece? ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: hipócritas, ¿por qué me tientan y me ponen una trampa? A ver, muéstrenme la moneda con que ustedes pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción que está en la moneda? Le respondieron: del César. Jesús les dijo: entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento. Buenos días, queridos hermanos. Hoy entonces ya estamos 29, cada vez más cercanos a nuestro fin del ciclo litúrgico. Y hoy el Señor sobre todo nos invita, si es que le tenemos que poner un título, ¿verdad?, un resumen de este domingo, es el descubrir el accionar de Dios en lo esencial y en lo fundamental. Y eso esencial y lo fundamental que se manifiesta a través de los demás, es decir, que se manifiesta siempre en la comunidad. Como siempre hemos subrayado, ¿verdad? Creo que tenemos que ya hacerlo parte de nuestra ontología, de nuestra esencia, de nuestra forma de pensar y de reaccionar como cristianos. Es que Dios siempre se manifiesta a través, ¿verdad?, de la comunidad, a través de los demás. Y esto es lo que nos está diciendo el profeta Isaías. Isaías quiere decir Dios es salvación, eso significa el nombre Isaías. Y por eso, estando ya en este capítulo 45, sería el deutero Isaías, es el agiógrafo o el escritor bíblico, ya se sitúa prácticamente liberado de la esclavitud o liberado de la situación en que se encontraban exiliados en Babilonia. Y por lo tanto, por eso aquí encontramos un ñemindu urad, una reflexión y un mirar un poco y decir cómo Dios actuó en nuestra vida, cómo es que Dios, a pesar de que nosotros de cierta manera perdemos la esperanza muchas veces,
la confianza en el Señor cuando estamos en situaciones difíciles. Sin embargo, Dios actúa. Y entonces nos habla, dice así, el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades y sobre todo de esta manera liberarte a ti, ¿verdad?, a Israel. Entonces esta primera parte es un agradecimiento que está haciendo el hagiógrafo, es decir, le quiere hacer entender al pueblo que Dios ha actuado por medio de un personaje, Ciro, rey de Persia, que no tiene nada que ver con ellos, ni le conocían. ¿Quién era esto? Ellos fueron a conquistar Babilonia. Y en Babilonia ellos estaban en ese momento, ¿se acuerdan? Que los reyes, o mejor dicho, Joaquín era en aquel tiempo, ¿verdad?, el que cayó en manos de Nabucodonosor y estaba ahí encarcelado, y todo el pueblo, eran los importantes del pueblo de Jerusalén, de Israel, los que fueron al exilio, a Babilonia. Entonces estaban ahí sometidos, ciertamente, una gran cantidad de judíos. Pero sin embargo ahora ellos comienzan a reflexionar y a darse cuenta, miren cómo Dios actuó, cómo Dios nos ha salvado, por medio de un extranjero, por medio de una persona que nosotros ni le conocemos. El Señor, sin embargo, obró por medio de Ciro. Y por eso es que el autor sagrado le llama, así habla el Señor a su ungido le llama, es decir, a su Mesías. Incluso dentro del pensamiento bíblico nosotros vamos viendo que muchos pensaban que verdaderamente el Mesías era Ciro, ¿verdad? Es interesante todo esto, ¿verdad? Cómo uno puede descubrir entonces el accionar de Dios aún en nuestros acontecimientos difíciles. Y yo creo que nosotros eso lo llevamos también por dentro, no es que es una cosa nueva para nosotros. Tantas veces decimos que Dios escribe derecho, ¿verdad? ¿Dónde? En renglones torcidos. O si no, también decimos, no hay mal que por bien no venga. Y así, ¿verdad? Tenemos muchas expresiones interesantes que nos está hablando de lo mismo. Pero que el Señor nos vuelve a recordar, porque las situaciones que vivimos de desesperanzas muchas veces nos van hundiendo. Por ahí estamos contentos, decimos, vamos a tener nuevo gobierno, vamos a tener algo nuevo, etcétera, etcétera. Después nos vamos y estamos lo mismo o peor. Y así, ¿verdad? Desesperanza en desesperanza. Entonces, de nuevo, no desanimarse. Dios de alguna manera nos tiene que ayudar. Y entonces saber leer en nuestra historia. Eso mismo también tenemos, ¿verdad?, en todas las manifestaciones de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra iglesia, de nuestra sociedad. Y entonces por eso viene la segunda partecita. Entonces dice, por lo tanto, acuérdate, por amor a Jacob mi servidor y a Israel mi elegido, yo te llamé por tu nombre. Es decir, la segunda parte, Isaías insiste en esta esperanza. Dios que actúa siempre a través de la comunidad, a través de tu papá, de tu mamá, de tu amigo, de la iglesia. En estos días que estuve hablando ahí con algunas personas, ¿verdad?, de repente que me cuentan y dicen, tuvo un accidente y en ese accidente parece que poco de señal de ya venía cane y se despertó y se dio cuenta que había sido, está en manos de Dios. Que ahí por haber tomado un poco más 8K metió mano y ahí se da cuenta, tengo que cambiar, tengo que mejorar. Entonces, ¿viste? Ahí está. Dios ahí te hizo dar cuenta que vos estaba en un desastre de tu vida. Bueno, dale, fuerza, ánimo. Ahí viene la segunda parte. Por amor a ti, es decir, por amor a Israel, por amor a Jacob, yo te estoy llamando para que vuelvas a salir. No te desanimes. Y aprovecha entonces de las situaciones que vos tenés delante tuyo para que puedas salir adelante. Y después la segunda lectura, ¿verdad? Cómo Pablo continúa, ¿verdad?, con este mismo pensamiento, acrecentando desde su teología, porque él aquí también dice lo mismo. Hay problemas ciertamente en Tesalónica, pero lo primero que él dice, por favor, lo que tiene que haber entre ustedes, que llegue a ustedes la gracia, que llegue a ustedes la paz del Señor. Y les recuerda las cosas lindas y positivas. Recuerden que ustedes son personas buenas. Mirá que yo, que era desconocido y me fui junto a ustedes, ustedes sin embargo me han recibido demasiado bien.
Imagínense cómo me han recibido. Siempre nosotros damos gracias a Dios, porque estaba también escribiendo en nombre de Pablo, Silvano y Timoteo, ¿verdad? Los tres que estaban predicando. Y entonces dice, siempre damos gracias a Dios por ustedes. Cuando recordamos, y les recordamos a ustedes nuestras oraciones, y no cesamos de recordarles, porque dice, en ustedes verdaderamente Dios se ha manifestado. Ustedes han manifestado su fe en el Señor con obras con respecto a nosotros. Es decir, nosotros llegamos ahí como extranjeros, llegamos ahí como personas desconocidas, hemos anunciado a Jesucristo, y ustedes verdaderamente esa fe de que entendieron que el Señor nos ama a todos y quiere que formemos una verdadera familia, una iglesia, ustedes fueron capaces de descubrir entonces en nosotros la acción de Dios. Y ahora nosotros también agradecemos, porque entendemos que a través de ustedes Dios se estaba manifestando también a nosotros. ¿Entienden? Esto es hermoso, ¿verdad? Esto es lo que nos pasa también a nosotros de una o de otra manera. Sobre todo cuando comenzamos ciertas actividades, nos estamos lanzando una evangelización, un nuevo proyecto. Y así, al comienzo nos cuesta un poco, pero después, cómo Dios se va manifestando a través de las personas. Y eso es lo que yo digo y aprovecho también y les digo. Por ejemplo, todo lo que estamos haciendo, todo lo que vamos creciendo de a poquito, es justamente gracias. Yo también tengo que decir, así como dice Pablo aquí, damos gracias a Dios por todos ustedes, porque ustedes fueron comprendiendo, entendiendo que la evangelización es muy importante, y a través de ustedes. Bueno, y aprovecho también, ya que fue tu cumpleaños, una de las primeras que me ayudó justamente para juntar a las personas y reunirnos un poco, ¿verdad? Y pensar, todavía no estaba el canal cuando es, y nos reuníamos en su casa con algunas personas, con la señora Lidia, ¿verdad? A pensar en lo que hoy es Ñate Yarañé, ¿verdad? La formación de un grupo de oración, formación de un grupo de intercesores. Y bueno, por eso hoy tenemos que decir así también como dice Pablo, esta es la forma como Dios se manifiesta. Y todos nosotros tenemos que procurar verdaderamente entonces descubrir esa gracia de Dios. Y así, como se van juntando y se van formando, y aquellas personas de buen corazón, con ese buen deseo, que se van justamente adhiriendo. Y la gran mayoría, todos ustedes así le miran un poco, hasta programa de televisión, ahí le estoy viendo también, a la señora de Riera, ¿verdad? Que con mucha generosidad también nos ayuda con un programa, y así, y muchos otros. Arnaldo no está aquí, pero está desde allá, que fue uno de los primeros, ¿verdad? Que comenzó, ¿verdad? A propulsar, a entusiasmarse, dale, vamos, fuerza, podemos hacer, tenemos que salir. Y así, comunidad es lo importante. Y eso es lo que nos dice Pablo. Bueno, y entonces desde aquí tenemos que pensar también en cómo Jesús reacciona ante estas tentaciones que le están poniendo aquí los fariseos, ¿verdad? Que le vienen y le quieren tentar realmente, le quieren sorprender, dice a Jesús. ¿Por qué? Y porque está preguntando, o ellos están preguntando, y era realmente la respuesta era muy difícil, no era tan fácil como nosotros podemos pensar. Porque le dice, ¿es lícito o no pagar el impuesto al César? Ellos estaban bajo el dominio romano, o sea, sí o paganas el impuesto. Pero cuando ellos con una malicia le preguntan a Jesús, le están tanteando para ver si él verdaderamente era patriota, y dice al pueblo, ¿verdad? No, ¿qué vamos a hacer eso? Nosotros somos Israel, somos libres, no podemos estar haciendo esas cosas, no podemos ser tembiguay de los romanos, etcétera, etcétera. Pero entonces ahí ya viene famoso, ¿verdad? Entonces, este es un subversivo, este es un izquierdista, este es uno que está buscando la sedición contra el César. ¿Se acuerdan que a Pilato justamente le apretaron por ahí y Pilato tuvo que ceder y después dijo, me lavo las manos, etcétera? Pero él no quiso perder su puesto. Sí, llévenlo, mátenlo, porque si no vamos a decir que tú no eres amigo del César, el que deja que hable contra el César. Entonces eso le estaban diciendo también a Jesús. ¿Es lícito o no pagar el impuesto? Si Jesús le decía, no hay que pagar,
un sedicioso, aquí hay un revolú, un izquierdista, a este hay que hacerlo desaparecer. Pero por otra parte, si Jesús decía directamente, sí, hay que pagar el impuesto, claro, todos tenemos que pagar, el César, claro, no, como el César. Entonces, ¿qué le iban a decir? Déjate y vende paches, amigo, vende paches, anda. ¿Cómo vas a decir esas cosas? Nosotros tenemos que liberarnos, que esto, que, ¿viste? De cualquiera la respuesta, el sí o el no, entonces iría contra Jesús. Por eso Jesús es un poquitito más inteligente, ¿verdad? Y entonces les llama y les dice, bueno, díganme, tráiganme un poco de esa moneda. ¿Esta figura de quién es? Y esta figura es del César. Ah, del César. Entonces, lo que es del César, denle al César, a nosotros no nos interesa, denle. Era una forma de decirles, páguenle. Pero ¿saben qué? Pero lo importante es que nosotros verdaderamente, cuando dice, demos a Dios lo que es de Dios, entonces nos está diciendo verdaderamente nosotros busquemos lo esencial y lo fundamental en nuestra vida. No nos atemos entonces a las cosas pasajeras, sino que busquemos sobre todo lo esencial y lo fundamental entre nosotros. Eso le estaba diciendo, ¿verdad? A estos fariseos que le estaban tentando. No, busquemos lo esencial, lo que es de Dios. Hay que procurar hacerlo y nosotros tenemos que buscarlo de todo corazón, aún en estas circunstancias. Igualito que la primera lectura. ¿Entienden? Es decir, descubrir a Dios aún en estas circunstancias que nos están exigiendo y que nos están imponiendo. Pero nosotros no nos vamos a, entre comillas, vender interiormente. Tal vez vamos a tener que saber luchar, vamos a tener que ser muy diplomáticos, ¿verdad?, para llevar adelante, pero sin olvidar lo esencial y lo fundamental que es Dios en nuestra vida y en nuestra comunidad. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos en este momento nuestras intenciones, nuestras oraciones al Señor. Oración de los fieles. Respondemos, Padre, bendice a todos los pueblos. Padre, bendice a todos los pueblos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, consagrados y laicos que trabajan en el Sínodo de Roma para que gracias al Espíritu Santo sean capaces de escuchar la voz de Dios y discernir las necesidades de la Iglesia en el mundo de hoy, oremos. Padre, bendice a todos los pueblos. Por nuestra patria y el continente latinoamericano, para que con la cooperación de todos puedan encaminarse hacia un sano progreso que priorice a los más necesitados. Oremos. Padre, bendice a todos los pueblos. Por los misioneros y misioneras que trabajan en todo el mundo, para que la fuerza de Cristo y la solidaridad de los hermanos los acompañe siempre. Oremos. Padre, bendice a todos los pueblos. Por nosotros, presentes en la Eucaristía, para que sepamos ser generosos espiritual y económicamente con nuestros hermanos que trabajan por expandir la palabra de Dios. Oremos. Padre, bendice a todos los pueblos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te presentamos por Cristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y presentar las ofrendas. Dándole a Dios lo que es de Dios, llevemos las ofrendas
el pan y el vino y nuestra vida con sus luces y sombras. Esperen un ratito, falta la ofrenda. ¿Quiénes tienen que traerla? Presentamos primero la ofrenda del pan y el vino. Presentamos también nuestra ofrenda personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad, mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy, esto te doy. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te ofrecemos, Señor, los dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte, darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida. Hoy, tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado, mientras se espera el domingo sin ocaso, en el que la humanidad entera entrará en su descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu,
de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, catequistas, agentes que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y rezamos también por nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu presencia, y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con mucha fe y confianza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados
a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Acudamos, hermanos, a recibir al Señor en comunión, comprometiéndonos a la misión y a la edificación de la civilización del amor. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Mis ganas de vivir.
a llamar aquí a Lidia Viveros y a Luis González. ¿Quién es Luis González, que cumple también años? Vengan los dos entonces, vamos a darle un fuerte aplauso para ellos. Bueno, también hay una hermosa... Vení aquí para que se te vea, porque ahí casi no se te ve. Aquí adelante hay, en vez de Halloween, ¿qué es? ¿Cómo es el nombre? Holy Wings. Bueno, expliquen un poco a todos los niños, entonces, para que aquí en nuestra parroquia también celebremos con ellos. Bueno, expliquen un poco qué es lo que se va a hacer. Buenos días a todos. Yo soy Alicia, me acompaña Marielos. Somos un grupo de familias que nos juntamos con un apostolado de cuidar a la familia de los niños. En este sentido, le queremos invitar a todos a una fiesta de Holy Wings, que significa la santidad vence. Para contrarrestar un poco lo que es el Halloween y lo que se viene detrás de eso. Entonces queremos, a través de esta fiesta que se va a realizar el próximo domingo 29 de octubre, acá en la parroquia, para que todos los niños que vengan a la parroquia, si le quieren invitar a los niños de las familias, vengan vestidos de santos, pastorcitos, angelitos. Y nosotros acá vamos a organizarles una fiesta con golosinas y mucha diversión, ¿verdad? Yo ya estoy lo vestido de angelito, ¿verdad? Bueno, para los niños, ¿hasta qué edad? Pues mira que aquí todos van a venir de angelitos. Todos los niños que quieran. ¿Hasta qué edad es niño? Y hasta los 12 más. Hasta los 12. Bueno, traigan a todos sus hijos, nietos, entonces vestidos de santos, angelitos. Y queremos que nos acompañen los que vienen a la misa, porque va a ser en el horario de misa, que vengan con caramelos para repartirle a los niños, para que sea una gran fiesta. Bueno. ¿Y cómo iban a hacer? Entonces, ¿van a venir después? Van a venir a la misa con los niños vestidos Sí. angelitos. ¿Y dónde le van a poner? ¿Todo aquí adelante? ¿Dónde? Vamos a darle una bendición, el padre le da una bendición a los niños. Ya. Y después nos vamos, las familias, al salón, ya. a ver el evangelio, a hacer unos dibujitos, pintar, y luego vienen otra vez a la misa para terminar. Entonces vamos a tener 2 tiempos la próxima, ¿verdad? Entonces llegan y después en el momento de la lectura, homilía, o si no los niños se van a dormir toda mierda. Entonces se van todos allá a tomar chocolate y todas esas cosas y después vuelven otra vez, la última partecita. Y después vamos a preparar en el estacionamiento globos, caramelos, como un verdadero Holy Wings, una fiesta de santos con música católica, divertido, celebrando la paz, el amor y Dios. Wins, ¿qué quiere decir? Wins, vencer. Entonces los santos vencen en vez de Holy Wins. ¿Y el otro qué era? Halloween. Bueno, muy bien. Un fuerte aplauso para esta iniciativa. Muy linda. Entonces invitamos así a todos los que nos están viendo también por televisión, ¿verdad? Que le traigan a los nietos, a los hijos y hagamos una linda fiesta de Holy Wings, vencedores entonces. Bueno, ahí también señor Julio, aquí venía, aquí, así se te ve también. Julio. Entonces que la vez pasada vino a pedir ayuda y hoy quiere agradecer, sobre todo porque dice que recibió mucho apoyo de parte de usted y eso es muy lindo como comunidad. Muchas gracias, Padre. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Bien. Voy a ser corto y preciso. Soy de profesión visitador médico, pero actualmente estoy sin trabajo. En aquella oportunidad había venido a pedir la solidaridad de cada uno de ustedes.
porque mi señora está con tratamiento oncológico. Es muy costoso el tratamiento y muy difícil. Seguimos batallando. Y gracias, agradezco de todo corazón el aporte que habíamos recibido. Y también agradezco acá al padre Víctor Cabañas y doy gracias a cada uno de ustedes, de todo corazón y sinceramente. Y anoté una frase: da siempre lo mejor de ti. Es una frase de la Madre Teresa de Calcuta. También otra frase que me gustó mucho: los hermanos ayudamos porque somos capaces de sentir y de ponernos en la piel del necesitado. Muchas gracias y muchas bendiciones. Muy bien, gracias. Bueno, ahí tenemos más avisos parroquiales. parroquia. Hoy se realiza la colecta mundial del Dumón. El Dumón es el día en que, de modo especial, la Iglesia Universal reza por los misioneros y colabora con las misiones. Se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de octubre, el mes de las misiones. En los bancos hay algunos sobres. Las personas que quieran colaborar pueden introducir dentro y luego depositar aquí en secretaría o traerlo el lunes. Desde este lunes estará disponible la canasta donde se podrá depositar en una hoja los nombres de sus difuntos que serán presentados ante el altar el día 2 de noviembre, conmemoración de todos los fieles difuntos. El día 26 de octubre, el último jueves del mes, se iniciará la peregrinación de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento. La Virgen derramará especial bendición a los hogares y animará a los corazones para adorar a su Hijo, entregando una hora santa semanal. La imagen peregrina de Nuestra Señora del Santísimo Sacramento llegará a las casas los días lunes, miércoles y viernes a las 18 horas. Encuentro parroquial de ministros extraordinarios de la comunión el martes 24 de octubre después de la Santa Misa. Seguimos con la venta de las adhesiones para nuestra tradicional cena de fin de año. Esta cena es para confraternizar y de paso poder recaudar fondos para el sostenimiento de nuestra parroquia. Como siempre, contamos con el apoyo de todos ustedes. Muchas gracias. Como Ñande Yarañe también, ahora vamos a comenzar un nuevo programa exclusivamente dedicado al Padre Julio Duarte Ortellado, siervo de Dios. Pero queremos ya que así como la Chiquitunga también sea beato, y entonces a través de la propagación, ¿verdad?, de la devoción al Padre Julio Duarte Ortellado, sobre todo modelo para nuestros sacerdotes. Y después ya tenemos también las adhesiones para el 2 de diciembre, 29 años entonces de la ordenación sacerdotal, que vamos a celebrar en la parroquia San Miguel Arcángel. Ahí va a ser el sábado 2 de diciembre la cena. Y así es que hay un grupo que se está formando y queremos que en lo posible todo sea de colaboración de la gente para la cena. Entonces yo después le voy a decir qué es lo que necesita. Parece que quiere hacer algo de peseto, así que cada uno me lleva un peseto para Beruche. Entonces así para 500 personas y así lo más que se pueda en colaboración para que después eso también pueda quedar en beneficio de Ñande Yarañe de la televisión. Eso es lo que están pensando, entonces todos los colaboradores. Como ya les dije el domingo pasado,
La señora Gloria del Paraguay también se ofreció. Vamos a grabar un disco, ese día vamos a hacer lanzamiento también y se va a poner a disposición también el CD que vamos a grabar, y ella también va a estar presente para cantar y animar esa noche de los 29 años de ordenación sacerdotal. Bueno, entonces eso es lo que tenemos ahora previsto y estamos comenzando a trabajar durante este mes de noviembre que se aproxima. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra oración final. Ahí me estaba olvidando también, ¿dónde está la señora Victoria? ¿Dónde está? Ahí está. Que me había ofrecido, ¿cuántas botellas de miel me dijiste? 25 botellas de miel de 1,4 litros, que va a costar 100.000 guaraníes. ¿Está? Entonces los que quieran, ella trae de la estancia, o sea que es miel pura. Así es que eso ella quiere también vender y ofrecer para Ñande Yarañe. Entonces el próximo domingo traigan algo más, los que quieran ser dulces, y se llevan una botella así también. Y colaboramos un poco con ese emprendimiento. Oración final. Concédenos, Padre, que la participación en la Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. ¡Viva Cristo! ¡Viva, viva San José! ¡Viva! Y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso para el Señor. Que tengan buen domingo. Hoy vamos a imponer el aceite de Santa Rita para los que quieran. María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame. Él también me mirará.
Sí. Igual sí.